Hola, bienvenidos a ¿Qué cosas? Podcast número 7. Soy Jack y muchas gracias por estar escuchando este podcast y también gracias por los mensajes que ustedes los oyentes han dejado en las redes sociales. La verdad que estoy muy contento sabiendo que el podcast está siendo escuchado por muchas personas alrededor del mundo y también que estoy ayudando a su aprendizaje de la lengua española. Muchas gracias por los comentarios que han dejado en YouTube y los correos electrónicos que me han enviado a jack@quecosas.org. En este podcast, el número 7, trataré de explorar el origen de la humanidad desde el punto de vista de las tres grandes civilizaciones precolombinas: la cultura maya, la cultura azteca y la civilización inca. Y daré algunos ejemplos específicos que son relatados por estas grandes culturas precolombinas. Espero que estén preparados para este podcast de hoy, el cual es una continuación del podcast número 6. Ya sé que ha sido una larga pausa desde el último podcast de hace casi 2 meses. Sin embargo, también recuerden que siempre podrán ver el libreto del mismo visitando la página quecosas.org. ¿Listos? Empecemos. En el artículo publicado por el profesor y psicólogo Juan Carlos Alonso de la Universidad Nacional de Colombia, se hace énfasis en ciertas características muy importantes acerca de los mitos en Latinoamérica. Por ejemplo, en el reconocimiento de la identidad, de la diversidad étnica y la diversidad cultural de la región latinoamericana. Alonso manifiesta que la visión particular de nuestros antepasados hacia la creación del mundo, o también llamada cosmovisión, puede desaparecer si no se le reconoce el valor que tiene. Actualmente existen cerca de 780 pueblos indígenas en Latinoamérica. La gran mayoría de ellos con creencias y prácticas autóctonas de su región, lo que quiere decir creencias y prácticas originales. Y cabe anotar que la mayoría tiene su propio dialecto que normalmente es de tradición oral, que es pasado de las personas mayores hacia las personas más jóvenes. Los mayas, aztecas e incas fueron civilizaciones con sistemas complejos de gobierno y estructuras jerárquicas y sistemas de justicia avanzados. Lo que quiere decir que su alcance y poder tuvo un impacto muy grande en la transmisión de creencias en la época precolombina. En todos estos grupos indígenas o civilizaciones hay características comunes en cuanto a su tratamiento de los mitos de la creación, o sea, que tienen factores en común, características que son muy parecidas. Por ejemplo, se pueden clasificar según el creador. Puede ser uno o dos creadores en muchos casos. También según situaciones especiales para la creación. Por ejemplo, la creación desde la nada, la creación por accidente, la creación por el estado de ánimo del creador y otros casos más. También, según los elementos creados, se puede relatar acerca de los seres vivos, acerca de las plantas, el fuego, los astros y la muerte. Exploremos quiénes fueron los mayas y un ejemplo de su mito de la creación. Los mayas se ubicaron desde el sur de México hasta Honduras. Construyeron pirámides gigantescas para enterrar a sus muertos. Algunas de estas pirámides al lado del mar y otras en la selva. En la sociedad maya existían los reyes, y cabe resaltar
que el conocimiento astronómico y científico de los mayas es admirado en todo el mundo. El relato más significativo del origen del mundo escrito por los mayas es llamado Popol Vuh. Tiene un carácter épico como el Ramayana hindú o la Ilíada y la Odisea griegas. El contenido se puede dividir en las siguientes partes. La creación. En la primera parte del Popol Vuh, los dioses hacen surgir del mar primordial todos los seres y cosas que populan la tierra, y finalmente deciden crear a seres que los veneren y les hagan ofrendas. Venerar significa rendir culto o respetar profundamente. Según el texto, el Popol Vuh, los 3 primeros intentos de crear seres vivos fracasan. En el primer intento, las criaturas son los animales de 4 patas y las aves, pero como son incapaces de hablar, deciden hacer un segundo intento. En este segundo intento, los dioses forman una criatura de lodo, pero ésta se disuelve al mojarse. En el tercer intento, los dioses hacen hombres de madera, pero estos son incapaces de venerarlos, por lo que deciden castigar su soberbia y su orgullo con un huracán, y provocan que los animales, las herramientas que ellos utilizan y las piedras de sus casas se vuelvan contra ellos y los ataquen. Es creído que los monos, los simios, son los descendientes de aquellos hombres de madera, según esta tradición. En el cuarto intento, los dioses logran su propósito y crean al hombre, al que forman con maíz. Estos hombres, que saben cumplir sus obligaciones con sus creadores, son capaces de ver todo, en el tiempo y en el espacio, por lo que los dioses deciden nublar su visión. Eran demasiado poderosos para ellos. Esta es la humanidad que ahora puebla la tierra, la humanidad actual. Vamos a hablar ahora de los aztecas. La cultura azteca o mexica fue una de las más avanzadas que vio la América precolombina. Basado en un sistema de alianzas y apoyado por un poderoso ejército, el imperio azteca dominó durante 2 siglos, lo que quiere decir 200 años, el sur de México y Guatemala. Su control de las vías comerciales permitió un gran desarrollo de la artesanía a todos los niveles. Su fin llegaría debido a Hernán Cortés y otros conquistadores, y en algunos casos con la ayuda de algunos pueblos vecinos del imperio azteca. En el tiempo de su conquista, la ciudad principal del imperio, llamada Tenochtitlán, era 3 veces más grande que Londres en aquel tiempo, y mucho mejor organizada y distribuida, con calles amplias y bien trazadas, según descubrimientos arqueológicos. A continuación, uno de los mitos más conocidos acerca del origen del mundo, según los aztecas. En esta cultura existen varias interpretaciones diferentes. Esta es una de ellas. Este mito cuenta cómo el dios Tezcatlipoca y el dios Quetzalcóatl se sentían muy solos y querían compañía, así que decidieron primero crear la tierra. En ese entonces solo existía el mar, en donde vivía un enorme monstruo, el monstruo de la tierra. Así que los dioses idearon un plan para sacar al monstruo del mar y comenzar a dar forma a la tierra. El plan era que el dios Tezcatlipoca pusiera como carnada su pie sobre el agua para que el monstruo saliera. Cuando esto sucedió y el monstruo salió para morder el pie del dios, lo tomaron entre los dos y lo estiraron, lo alargaron para darle forma a la tierra. Cada parte del cuerpo del monstruo se convirtió en una parte de la naturaleza. Sus ojos se convirtieron en lagunas,
sus lágrimas en ríos, sus brazos en montañas, etc. Quetzalcóatl empezaría su labor de dar forma al humano, el cual tuvo que hacer o crear 4 veces, siendo la última su mejor creación. Esta se logró tomando los miembros de los hombres anteriores y mezclándolos con tierra y con sangre de los dioses. La segunda leyenda azteca, que habla acerca de la creación de este mundo, cuenta que antes de la actual humanidad habían existido 4 soles. Cada sol había tenido sus seres vivos, pero cada uno de ellos había sido destruido por alguna catástrofe natural, matando al sol, las tierras y hasta a los seres vivos que llegaron a habitar en ella. Actualmente vivimos en el 5.º sol, el cual fue creado a partir de la decisión de un consejo formado por los dioses. Allí llegaron a la conclusión de que la tierra debía de ser hecha con el sacrificio de un dios, el cual tendría que ser arrojado al fuego. Uno de los dioses elegidos fue el dios Nanahuatl. Para continuar, vamos a hablar acerca de los incas, el gran imperio en el siglo XV. Siendo la cultura precolombina más importante de América del Sur, su territorio iba desde el Océano Pacífico hasta la selva del Amazonas, donde hoy en día están Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Los incas tenían su propio idioma llamado quechua, y para esta cultura el Cusco y sus alrededores representaban sus principales lugares sagrados, siendo el más importante de todos Machu Picchu, que quiere decir montaña vieja. Los incas desaparecieron con la llegada de Francisco Pizarro a Perú en 1530. Uno de los mitos principales acerca del origen del mundo en esta civilización es la relacionada con el dios Viracocha, quien creó un mundo sin luz y dio vida a unos gigantes que no lo respetaron ni lo obedecieron. Molesto con el resultado de su creación, Viracocha envió un diluvio que sumergió a la tierra transformándola por completo. Una vez que los gigantes desaparecieron, Viracocha decidió crear hombres, pero de un tamaño semejante al suyo. Pero los hombres debían apreciar su obra, así que decidió iluminar la tierra por medio del sol, la luna y las estrellas. A su vez, también creó las plantas, los árboles y los animales. Contento con su obra, Viracocha envió a la tierra a su emisario, a la persona que iba a pasar su mensaje a los hombres, Viracochán, un hombre que imponía respeto. Su misión era enseñar a los hombres cómo vivir en paz y armonía y también enseñarles cómo cultivar y cuándo cosechar, además de las hierbas que podían utilizar como medicina y los vestidos que debían usar. Viracochán hizo un largo recorrido. Al llegar a un hermoso valle, le dio por nombre Cusco. Luego exclamó: «Aquí llegarán los incas orejones». Este era un anticipo de la llegada a Cusco de Ayar Manco y Mama Ocllo, fundadores del Imperio Inca. Esta leyenda específica se desarrolla de la siguiente manera. Ayar Manco, Manco Cápac y Mama Ocllo, su hermana y esposa, salieron del lago Titicaca, siendo ellos enviados por su padre, el dios Sol, o Viracocha. Se dice en esta leyenda que él los había enviado con la misión de civilizar a la población y fundar un imperio en su nombre. La tarea encomendada a Manco Cápac era fundar una ciudad que posteriormente se convertiría en el centro del mundo.
Para poder encontrar el lugar exacto, el dios Sol le entregó a Manco Cápac una vara de oro y le dijo que viajara hacia el norte del lago Titicaca y que mientras caminaba hundiera el bastón en la tierra y el lugar en el que se hundiera con facilidad sería el designado a ser la cuna de su imperio, a ser el lugar donde el imperio debería nacer. Días después de caminar mucho, ellos llegaron a un valle majestuoso rodeado de montañas. La vara de oro por fin se hundió en ese lugar, y fue así como ellos supieron que era en ese lugar, que hoy es la ciudad de Cusco, donde debían fundar la capital del imperio inca. Desde ese momento, Manco Cápac tomó la tarea de civilizar a todas las personas en el valle del Cusco. Les enseñó a los hombres sobre agricultura, ganadería, pesca, construcción y a adorar a su dios principal, el sol. Mamá Ocllo, en cambio, enseñó a las mujeres el desarrollo de las tareas domésticas y la confección de telas y prendas que las cubrieran de su desnudez. A partir de ese entonces, Manco Cápac y Mamá Ocllo fueron los fundadores de un gran imperio conocido como el Gran Imperio Inca. Hemos llegado al final de este podcast número 7. Espero que les haya parecido interesante y que hayan encontrado un tipo nuevo de información y que también les ayude a practicar su español. Recuerden dejarme un comentario y si tienen alguna sugerencia, escríbanme sugiriendo temas a explorar para aprender español. También suscríbanse y compartan en las redes sociales. Recuerden que si quieren el texto escrito de este podcast, tienen que ir a la página quecosas.org y verlo allí gratis. Nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.